Ahora pasemos con la creación de un alineamiento para crear luego, usar la herramienta de corredor editor. Bueno, entonces creamos una línea, vamos a la parte de alineamiento, from polyline, elijo mi alineamiento, doy enter, sentido de arriba abajo es correcto, y aquí vamos a ponerle únicamente un nombre. Eje podría ser. Etiquetas, solo mayor y menor, y lo demás puedes dejarlo porque recuerda que aquí no hay PIs, por lo tanto no va a adicionar curvas. Y de aquí también voy a borrar esa línea, entonces vamos a darle OK. Y luego de eso vamos a crear el perfil a partir de esto. Listo. Vas aquí, adicionas tu superficie, draw y luego aquí crear directamente. Picamos ahí y aparece el perfil. Luego de eso vamos a crear rápidamente la rasante. Vamos aquí, Profile by Layout. Eliges tu perfil. Aquí vas a ponerle R de rasante. Listo. Damos OK. Y ahora voy a crear una rasante recta de inicio a fin. Por lo tanto voy aquí a dibujar solo tangentes. Y clic ahí. Y clic aquí al final. Listo. Enter. Recuerda por favor siempre darle clic a inicio final. Si no, caso contrario, tu corredor o posteriormente va a tener una forma diferente y quizás tenga un cierto error. Entonces ya tengo ahí mi rasante y ahora lo siguiente es crear una sección tipo. Vamos a corredor, crear assembly. Aquí vamos a ponerle ST únicamente para que el nombre se adicione automáticamente con este contador. Das OK, picas aquí. Con el botón Control 3 habilitamos este panel de opciones. Buscas la opción que dice Trench Pipes. Puedes encontrarla aquí o también en la parte inferior aquí. Haces clic izquierdo y tienes que buscar entre esa gran lista. Por ejemplo, aquí está. Vas ahí, pones canal, adicionas, ahí está. Y ahí te aparece la sección. Entonces rápidamente editamos los parámetros de esto. Subassembly Properties, aquí le ponemos el nombre de canal, parámetros, quizás este dep es la altura, vamos a ponerle 1, este bottom width es la solera o la base, aquí vamos a ponerle mejor 1 también, este side slope son los taludes de los lados, el que dice, estos tres que son left, left, left son las alturas, ¿no? Las alturas de aquí. Vamos a colocarle ahí 0 porque no quiero que haya altura. Este 5 es el ancho de aquí. Entonces vamos a ponerle 1. Y este 4 en 1 es el tal que está aquí bajando. Entonces vamos a ponerle 999 o escribimos la palabra horizontal. Y eso repetimos para el otro. 0, 1. Y aquí podemos ponerle un montón de 9. Clic en otro lado y ya te crea horizontal. Aceptas y ahí está. Aquí me faltó cambiar todavía line in depth. Vamos aquí, parámetros y aquí line in depth. Este de aquí vamos a colocarle 0.1 tal vez, aunque es mucho, 10 centímetros, ¿no? Pero ya, por ahora dejémoslo así. Y ahora recuerda, ¿no? Si en caso quieres mover esto de un lado a otro, puedes darle mover únicamente. Y de este centro de aquí, con tu snap correspondiente, puedes cambiar esto, ¿no? Por ejemplo, de ese snap de medio debería ser, ahí está, de ese snap medio lo muevo aquí, al centro. Entonces ahí creo que mi snap de centro me serviría, o habría que ver qué snap, ¿no? Porque hay un montón de snaps. A ver, ahí está, ¿sí? Clic. Y ahí está. Si en caso quiero, ¿no?, que la rasante se dibuje en este punto, lo haría de esta forma. Muy bien. Si no, pues puedes desplazarlo y dejarlo con control Z. Así. Listo. ¿Qué más? A ver. Ya, en base a los parámetros también yo podría hacer ciertos cambios. Por ejemplo, aquí en parámetros, si yo quiero que esto sea un canal triangular, aquí en bottom width podré ponerle 0.05 tal vez. Aplico, ya está, ya modifico. O si en caso quiero que sea rectangular, aquí puedo ponerle quizás 2. Y el side slope es el que debo cambiar. Ahora quiero que sea vertical, entonces puedo poner 0. Listo, así, ¿ves?
Y así puedo cambiar las secciones. Vamos a regresarlo esto a 1 y esto a 1 para que sea trapezoidal nuevamente. Y luego de eso creamos aquí unos elementos adicionales a mi corredor, perdón, a mi sección tipo. Entonces vamos a ir aquí a la pestaña que dice Basic. Aquí hay un elemento que simula un dique o muro que puede ir a un lado del canal. Entonces esto lo voy a adicionar en el lado izquierdo. Clic ahí. Listo, doy escape. Se adicionó para el lado derecho, no hay ningún problema. Se puede elegir esto, clic derecho, Subassembly Properties. Y aquí vamos a ponerle dique izquierdo. Vas a parámetros y aquí vamos a ponerle este top width es el ancho de la parte de aquí arriba con una corona. Vamos a ponerle medio metro. Y este altura total es la altura, ¿no?, que tiene. Vamos a ponerle a 2. Y estos dos son los taludes. Y aquí podemos cambiar todavía esto a... Aquí está el lado derecho, entonces pongámosle lado izquierdo. Aplicas, aceptas y ahí está. Y luego de eso vamos a la parte que dice Basic. Aquí, perdón, la que dice Daylight. Aquí no aparece Daylight, entonces ¿qué voy a hacer? Busco aquí y aquí está, Daylight. Bien, entonces buscamos este que dice Bench para que me cree aquí bancos. Entonces, clic aquí. Y aquí vamos a ponerle clic derecho, Subassembly Properties. Y vamos a ponerle talud derecho. ¿Sí? Luego de eso vamos aquí a parámetros. Talud de corte quiero que sea 0.5. Esta es la altura máxima que va a alcanzar estos bancos, ya que el diseño que va a tener es algo así. Y aquí viene recién la sección de canal, ¿no? Algo así. Ya sea para arriba o para abajo, ¿no? Entonces, este espacio que dice, bueno, esta dimensión señalada es la altura que figura aquí. Y el talud, ya sea de corte o relleno, voy a colocarlos aquí. Y aquí dice bench width, este es el ancho que va a haber en esta pequeña banqueta, aquí a un lado. Entonces, esos son los parámetros, ¿ya? Vamos aquí, ahora vamos a limpiar esto y vamos a cambiar, a ver. La altura quiero que sea máximo 3, aquí 1 en 1 tal vez, máxima altura en lo que es relleno, también que sea 3, el ancho de la banqueta que sea 1, listo. Y aquí la pendiente en esa banqueta quiero que sea 5% para que sea muy notorio. Muy bien, aplico y acepto. Y ahora esto voy a duplicar al otro lado. Es por eso que elijo esta sección, voy a la opción de Mirror. Y ahora aquí voy a picar justamente en la esquina izquierda. ¿Sí? Y ahora aquí vas a darle talud, bueno, vas a cambiar el nombre, sería talud izquierdo. Y los parámetros ya estarían configurados. Aplicas, aceptas, correcto. Y luego vamos a ir a la herramienta de corredor editor, aunque falta todavía crear el corredor. Entonces vamos aquí a corredor, crear corredor, ponemos aquí un nombre, vamos a poner la letra C únicamente con el contador al lado. Aquí ponemos nuestro eje, ahí aparece nuestro tipo de, bueno, nuestro perfil de corredor, perdón, nuestra rasante. Aquí pondré sección tipo, aquí pongo mi superficie. Aquí entonces le vamos a dar simplemente OK. Listo. Y aquí vamos a darle aplicar, aceptar. Solo recordemos por favor esta frecuencia que está actualmente a cada 20. Esto me crea secciones, ¿no? Bueno, mejor aquí cambiamos el valor, ya que actualmente está en 20, casi para todo, curvas, espirales y tramos rectos. Entonces los tramos rectos quiero que estén por lo menos cada 10. Ponemos ahí. Lo demás recuerda que puedes dejarlo así tal cual, porque luego lo puedo usar. Vamos a darle OK. Aplica, acepta y ahí está mi corredor. ¿Listo? Muy bien. Una vez que tenga entonces esto, vamos a ir a la herramienta de corredor editor para poder realizar ajustes
Vamos aquí, corredor editor, clic derecho y corredor section editor. Me muestra esta ventana en la cual yo voy a cambiar la disposición de estas ventanas. Vamos aquí a view por configuración, ponemos tree left, aquí ponemos plan, profile, no, aquí sería sección, profile y planta para manejarlo así, en el orden de las ventanas, así. Y ahora aquí, como me aparecen muchos códigos, esos los oculto cambiando el estilo. Vamos aquí a view edit options. Y ahora aquí en la parte inferior vas a elegir el que dice básico, ok, aceptar, y ahora ya desaparece esos códigos, ¿listo? Luego de eso vamos a también aquí revisar que tú puedes cambiar colores, tal vez, intervalos y otros. Luego de eso vamos a hacer unos ajustes aquí, a ver. Vamos a mover esto a un lado. Vamos a eliminar esta ventana de aquí. Perdón, la barra de subensamblajes. Y ahora vamos a usar... y lo interesante de esta ventana es que podemos ir a la parte que dice Parameter Editor. Me va a mostrar este panel aquí. Solo que está de muy gran tamaño. Pero puedo ponerlo así, ¿no? Y lo útil es aquí que yo puedo cambiar las secciones de todo lo que tenga según lo que yo desee. Por ejemplo, aquí puedo desplegar y como te das cuenta todo está equidistante a 10 metros, que es lo que tú has puesto en frecuencia. Por ejemplo, quiero cambiar de la sección 30 a la 40. Digamos que de la 30 a la 40 quiero que su sección sea diferente. Entonces aquí vas a buscar entre todos los componentes que hay, porque mira, hay muchos. Ahí está el talud. Aquí también está el otro talud, ¿no? El dique izquierdo y otros. Entonces vamos a cambiar, por ejemplo, aquí el canal. Si yo quiero que sea triangular, ¿qué debo cambiar aquí? En la parte que dice bottom width, vamos a ponerle 0.05 y ya se cambió. Y si yo quiero aplicar esto a una gran cantidad de rangos de valores, voy a el que dice apply to station range. Y aquí voy a ponerle, por ejemplo, 50. Das OK. Y para ejecutar ese cambio, que tal vez no se haya visto, aquí hay que darle clic derecho, Rebuild. Y aquí date cuenta cómo el corredor ya se deformó. Ahora, también date cuenta de que cuando tú te ubicas en una progresiva, ahí te aparece una línea blanca, que esa línea blanca te permite ubicar, ¿no? O sea, te ayuda a saber dónde tú estás. Y aquí también en el perfil, ¿no? Aparece una línea blanca, como guía. ¿Listo? Y así como hice eso, también yo podría, por ejemplo, ubicarme en la progresiva 100 y aquí cambiar. Por ejemplo, quiero que sea rectangular, entonces aquí podría ponerle 0. El bottom width podría ponerle quizás 2, ¿no? Ahí veo, ¿no?, el cambio. Y ahora esto podría ejecutarlo en un rango también. Por ejemplo, de 100 a 130, digamos. Aceptas, ahí, ok. Y ahora aquí vamos a ver si es que se ejecutó. Me parece que no, entonces vamos a darle aquí Rebuild. Y ya debería haberse hecho ejecutado el cambio. Entonces, para salir de esta ventana, yo voy a este botón que dice Close. Y ahora vamos a elegir nuestro corredor. Vamos a darle Object Viewer, ¿no? Y aquí deberíamos ya observar la variación, ¿no? Ahora vamos a ver. Por ejemplo, mira, clarito, ¿no? Ahí se ve el canal rectangular, clarísimo. Y luego aquí el triangular, ¿no? Y todo eso se puede apreciar aquí en el corredor. Quizás cambiando la vista sea mucho más notorio, ¿no? Tal vez. Y así, ¿no? Y así puedo editar todo lo que yo desee. Quizás parámetros. Y como te has dado cuenta, también aquí yo puedo editar los parámetros adicionales. Me refiero a que aquí también me aparecen los diques. Por ejemplo, el dique puedo cambiarle su altura, puedo cambiarle, no lo sé, el ancho, la corona, o quizás el talud derecho o el talud izquierdo. Todo yo puedo cambiarlo y aplicar esas modificaciones de un rango tal a otro rango. Bien, entonces salimos de esta ventana y de esa forma entendemos esta herramienta de corredor editor. Ya vamos a explicar más respecto a esta herramienta, ya que es muy útil.